Shalom para todos. Sean ustedes bienvenidos a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a continuar con el tema de los escritos de Pablo y hoy nos corresponde revisar los escritos que tienen que ver con Primera y Segunda de Tesalonicenses y escoger algunos de los apartes que hay en estas dos epístolas cortas y mirarlas a la luz de lo que realmente nos dice la escritura y la Biblia hebrea. Así que vamos a comenzar con en el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses tenemos en el versículo 10 la primera parte donde nos llama la atención lo que dice acá. Capítulo 1, versículo 10 de Primera de Tesalonicenses dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, vamos a mirar aquí, primero que todo, el concepto de su Hijo, como ya lo hemos dicho muchas veces. Tiene que ser un concepto adopcionista, porque realmente Dios, el Creador, no tiene hijos como tal, y si los tiene, eso es una forma figurativa, como se expresa en Oseas, el cual se refiere a Israel como el Hijo de Dios. Pero vamos a ver el tema de la resurrección de los muertos. Vamos a tocar un poquito del tema de la resurrección de los muertos. Y por último vamos a decir en qué sentido se nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la ira venidera? El día del juicio. ¿Y será la ira venidera para quién? Bueno, entonces, ¿y en qué forma se nos libera? O sea que ya no somos responsables de nuestros actos. Bien, en Mateo 4:17 se nos dice que cuando Jesús comenzó a predicar, en algún momento dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesús llamó al arrepentimiento. Así que es una condición. Arrepentirnos es una condición para regresar al camino correcto. Y luego dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir Jesús con el reino de los cielos se ha acercado? Pues el reino de los cielos es simplemente una esperanza mesiánica que aparece en las escrituras hebreas. Es una esperanza mesiánica donde el mundo entero va a venir y va a acercarse al pleno conocimiento de Dios. Entonces, vemos que Jesús tenía en mente que ya casi era como que el fin de esta era. Porque la era mesiánica, según la escritura, es lo que sigue a esta primera etapa de la humanidad. Así que esto nos da una idea de que en ese tiempo se creía que el mundo ya iba a terminar. Pablo también pensó que que el fin del mundo estaba cerca. Jesús pensó que el fin del mundo estaba cerca. Por eso dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Segunda de Juan también habla de que ya estamos en el final de los días. Entonces, esto es un consenso que existía en esa época. Bien, ahora, si vamos a mirar el tema de la resurrección de Jesús, tenemos que ver que, por ejemplo, en Lucas capítulo 24, versículo 21, cuando estos dos discípulos de Jesús estaban caminando hacia Emaús, ellos entablaron una conversación y decían, según lo dice la escritura del Nuevo Testamento, una vez cuando se enteraron de la muerte de Jesús y que ya era el tercer día, ellos dicen: esperábamos que él,
era el que había de redimir a Israel. ¿Por qué ellos dicen eso? Porque es que en las escrituras hebreas el Mesías es alguien que va a redimir a Israel en un sentido colectivo, no en un sentido individual, como lo interpreta Pablo. Entonces, ese era el pensamiento, ese era el concepto que había en la escritura hebrea, de que el Mesías tendría que venir para gobernar, tendría que también, en cierta forma, como él era parte de la era mesiánica, el pecado sería erradicado, haría volver a todos los israelitas a la Tierra Santa, el templo sería reconstruido también. Pero Jesús murió y nada de eso sucedió. Nada. Jesús murió y no sucedió nada realmente. El ser humano siguió pecando. Entonces, no hubo un cambio, ni de actitud, ni de motivación, ni la gente de transformarse hacia la obediencia a Dios como Jesús la enseñó según la Torá, la obediencia a los mandamientos. Entonces, pues, no hubo ningún cambio. Y podemos decir que por eso y por muchas otras razones, el judaísmo no acepta que Jesús sea el Mesías. Primero que todo porque el Mesías no muere. En la escritura hebrea, el Mesías no muere. Y mucho menos a manos de unos soldados paganos como fueron los del Imperio Romano. Eso no está en ninguna parte. No hay ningún fundamento para afirmar esto. Así que, por eso es que ellos, los mismos discípulos de Jesús, decían, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y no lo hizo, no lo cumplió. Entonces, ahí vemos que ahí se separa la creencia, o sea, hasta ahí llega el momento en que la creencia del judaísmo en un Mesías debe ser para una era mesiánica. Y el Mesías debe cumplir con ciertos requisitos. Y el Mesías debe ser un ser humano. Pero Jesús no cumplió ninguno de esos. Aún más, el cristianismo le añadiría a la muerte de Jesús el tema del perdón de pecados, que eso en ninguna parte aparece en la Biblia hebrea. A través de la muerte de Jesús. Y el cristianismo también añadiría que la creencia en la resurrección era necesario para tener una vida eterna. Eso tampoco aparece en la escritura hebrea. Entonces, ahí viene una separación total con lo que está en el Tanakh o la Biblia hebrea. Así que aquí es donde el programa mesiánico se aleja del concepto mesiánico para Israel y se convierte en un programa de salvación individual por la creencia en Jesús. Porque el Mesías de la Escritura en la Biblia hebrea es alguien que va a tener un papel de una influencia y un impacto colectivo para el total del pueblo de Israel. Pero en el cristianismo Pablo lo ha tomado como un tema de salvación individual, perdón de pecados. Eso está fuera de contexto, totalmente. Este concepto de salvación individual llegó a ser tan importante en el cristianismo que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 16 llega a decir lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe.
Pablo lo lleva hasta ese extremo y llega a decir, si Jesús no resucitó, entonces, ¿en qué se basa nuestra fe? Así que Pablo dedicó todo el tema, la cristología y el perdón de pecados a la resurrección. Ahora, ¿qué dice la Biblia hebrea sobre la resurrección? Como ya dije antes, la resurrección es un evento colectivo, no individual, después del comienzo de la era mesiánica. En Isaías 26:19 se nos dice, tus cuerpos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Eso es Isaías. Isaías se estaba refiriendo a Israel. Luego tenemos otra parte donde se habla de la resurrección. La resurrección es un concepto bíblico, pero es una resurrección colectiva, no individual. Y también se nos dice en Ezequiel 37, del versículo 11 al 14, donde se nos habla del valle de los huesos secos. Hay dos interpretaciones. Una puede ser la restauración de Israel, el regreso de las personas, recapacitando su situación en el exilio. Y hay otro que es otra interpretación que es para la era mesiánica, de una resurrección física. Y también en otra parte, en Daniel capítulo 12, versículo 2, se nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, el concepto de la escritura siempre se basa en un efecto colectivo, mas no individual. Bueno, en ninguno de estos casos, como ya mencioné, donde se menciona el tema de la resurrección, tanto en Isaías como en Ezequiel como en Daniel, en ninguno de estos casos se habla de ningún Mesías resucitado. Así que el reclamo de Oseas, del cristianismo puede basarse en lo que dice Oseas 6:2. Y podemos ir al libro de Oseas 6:2. Donde dice 6:1 y 2, venid y volvamos a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso se lo aplican a Jesús. Pero, ¿tendrá eso algún fundamento? Porque, como decimos, que un texto sin contexto es un pretexto. El cristianismo coge un texto como estos y de ahí hace una doctrina. Pero ¿cuál es el contexto de este texto? Pues tendremos que ir y tenemos que mirar el capítulo 5 de Oseas. Y aquí habla del castigo de la apostasía de Israel, tanto se refiere a Efraín como a la casa de Judá. Y el Eterno dice que los va a castigar. Y en el versículo 15 el Eterno les dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. ¿A quién le está hablando Dios acá? A Israel. A las dos casas de Israel. A Efraín y a la casa de Judá. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Ahí termina el capítulo 5 y luego comienza el capítulo 6 de Oseas. Y luego dice, venid y volvamos
a Dios, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Porque ellos están sufriendo las consecuencias de la apostasía. Y los dejó a su suerte. Y ellos dicen, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto de los 2 días, después de 2 días, tiene mucho que ver con el tema de Génesis. Y es un tema que hay sobre en el tercer día después de la circuncisión, es cuando la persona siente más dolor. Y eso tiene que ver con el dolor en el momento en que ellos están más sufriendo, es cuando Dios los va a rescatar. Y después de 2 días, en el tema de la circuncisión, el tercer día es el día que más se siente el dolor de la circuncisión. Así que ellos lo están tomando de una forma figurativa, y Oseas lo está haciendo ver de una forma figurativa. Pero esto no tiene nada que ver con ninguna resurrección. No tiene nada que ver con ningún Mesías. Nada en absoluto. Eso está en Génesis capítulo 34, versículo 25. Y vamos a ir a hacer allá por dar una... Génesis capítulo 34, versículo 25. Y aquí obviamente se refiere a la deshonra de Dina. Entonces, en este caso, sabemos lo que pasó con Dina, que era la hija de Jacob o Israel, que fue violada por Siquem. Y entonces resulta que Simeón y otro de los hermanos de Dina se vengaron de la muerte, de la violación, e hicieron un trato con esta gente y les dijeron que sí, que porque este señor no era israelita, pero era un príncipe, y el muchacho se enamoró de Dina, pero la violó. Entonces cuando se enteraron en ese momento, los familiares, los hermanos, juraron vengarse de ella, de la violación, y convencieron a toda la población, a todos los hombres de esta área donde pertenecía Siquem, que si se circuncidaban, que él se podía casar con ella. Y ellos se circuncidaron, y precisamente en el tercer día, cuando el efecto de la circuncisión se hace más doloroso en la persona, estos 2 hermanos decidieron atacarlos. Y es por eso que la interpretación del texto es que el tercer día significa cuando hay mucho más dolor y sufrimiento. Es cuando Dios los va a rescatar. Así que esto es uno de los entendimientos que hay de este tema de Oseas. Pero no tiene que ver nada con ningún Mesías. Está muy lejos de tener algo que ver con un Mesías o con la muerte de Jesús. Ahora, también cita el Salmo 16:10, donde David le está hablando al Eterno, y en este salmo le dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y en el cristianismo obviamente apoyan el hecho de que Jesús tenía que resucitar, porque según este salmo, según este versículo, su cuerpo no iba a haber corrupción. Pero ¿será que Jesús resucitó en cuerpo o resucitó en espíritu? Y aquí quien está hablando acá es David. Y David no está hablando de ningún Mesías. David aquí está expresando su gratitud a Dios por haberle salvado la vida tantas veces. David expresa su confianza de que después de su muerte, su alma seguiría
viviendo. Entonces, nada tiene que ver con el tema de Jesús, en absoluto. Ahora, ¿cuál es la evidencia acerca del tema de la resurrección? Y obviamente que no vamos a entrar a ver detalladamente muchas de las cosas que hay en el panorama de lo que está escrito sobre la resurrección o la supuesta resurrección de Jesús. Pero vamos a cubrir algunos puntos que nos parecen importantes. Primero que todo debemos decir que Mateo y Juan sí conocieron a Jesús, pero Marcos y Lucas no conocieron a Jesús. Los evangelios fueron escritos por personajes anónimos. O sea, yo no puedo decir que Mateo escribió Mateo, Lucas, que Juan escribió Juan y que Marcos escribió Marcos. No. ¿Por qué? Porque en los escritos griegos no se mencionan los nombres de los autores de estos escritos. Y hay un problema muy grande. Entonces, aquí ya encontramos el primer traspiés. No podemos decir quién escribió los evangelios. No podemos decir. Hasta el día de hoy no se puede confirmar. No hay una evidencia de quién realmente escribió cada uno de los evangelios. Además, los apóstoles y seguidores de Jesús eran de la región de Galilea y ellos hablaban arameo. Pero los escritos que se han encontrado fueron escritos en griego y es un griego muy académico. Surge otro inconveniente, otra pregunta. ¿Por qué tuvieron que esperar los evangelios para que fueran escritos 40 y hasta 70 años después de los hechos? Esa pregunta queda en el aire, pero es una pregunta que hay que hacer. ¿Por qué se tomaron tanto tiempo en escribir la historia? Se tomaron entre 40 y 70 años después de los hechos. Eso es mucho tiempo. Así que los padres de la iglesia, para conferir más credibilidad a los evangelios, colocaron nombres de personas que vivieron en la época de Jesús. Bien. Ahora, en el mismo tema de la resurrección en sí, del evento en sí, podemos decir que no hay ni un solo testigo ocular de la resurrección. No hay. No hay quien pueda decir, yo vi a Jesús resucitar. No, no hay nadie. Ahora, las primeras mujeres que fueron el domingo encuentran la tumba vacía. Y lo que ellas piensan es que alguien movió el cuerpo de Jesús. Otro inconveniente, ¿cómo es que ven a Jesús y no saben quién es? En Juan 20:14 y en el tema de los discípulos que estaban en camino de Emaús, que él estaba supuestamente caminando con ellos y ellos no lo reconocieron. Y también María en Juan 20:14 tampoco lo reconoció. Ahora, ¿por qué Jesús nunca se apareció? Y esto lo tenemos en Mateo 12:40. Vamos a mirar y vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 40. En Mateo 12:40 se nos dice lo siguiente.
Y esto es dando un contexto, miremos desde Mateo 12:39. Dice en el 38, entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y en el versículo 40, como está escrito acá, dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno. Uno esperaría que si Jesús hubiera resucitado, pudiera ir y se hubiera podido haber aparecido a sus detractores, a aquellos que cuestionaban su misión o, como se dice acá, su resurrección, como él lo dijo o lo dio a entender. Pero él nunca se apareció ante nadie, por lo menos Jesús nunca se apareció ante ninguno de sus detractores. Si alguien hubiera querido confirmar, si él mismo hubiera querido confirmar que sí había resucitado, pues uno pensaría que hubiera aparecido a alguien que hubiera podido constatar que sí resucitó. Pero eso no tenemos esa información. Ahora, ninguno de los escritores de los evangelios fueron testigos oculares de la resurrección. Ninguno. La primera mención de la resurrección la hace Pablo. Pero Pablo no conoció a Jesús. Pero Pablo la hace y no cita detalles. Más o menos en el año 55 de la era común. Pablo no cita detalles de que, solamente en una ocasión cita detalles de que se apareció a unas 500 personas, pero no hay ningún testigo. Es lo que dice Pablo. Igual que lo que Pablo dice es que Jesús se le apareció cuando se apareció en otras ocasiones. Pero ¿cómo se le apareció? La segunda mención de la resurrección la tenemos en Marcos y vamos a decir que Pablo escribió sobre la resurrección y citó, no escribió porque Pablo no tenía mucho conocimiento de la resurrección. Él no cita detalles realmente. Y él escribió en el año 55 más o menos. Estamos hablando de unos 25 30 años después de los hechos. Y luego en Marcos, en el año 70, vamos a ver que el manuscrito original de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8. Pero hasta ahí no había hablado de resurrección. Y tengan en cuenta que Marcos, según se ha corroborado, de ahí se dedujeron muchos de la información que sacaron tanto Mateo como Lucas. El 70% de los escritos de Marcos se fueron transmitidos a Mateo y a Lucas. Pero aquí Marcos, el manuscrito original de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8, y ahí no está hablando de ninguna resurrección. Donde no hay ninguna mención de apariciones de Jesús resucitado. Obviamente que esto causó descrédito para la iglesia, que no pudo aceptar que el evangelio más antiguo no tuviera ninguna referencia sobre las apariciones de Jesús resucitado. Hasta cerca de 300 años después, alguien tomó partes de los otros 3 evangelios y las colocaron al final del evangelio de Marcos. Si usted mira el final del evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 20, usted va a ver que Marcos no dice mucho.
Vamos a ir a mirar esa parte. Y lo que se presume que añadieron fueron del capítulo 9, del versículo 9 al versículo 20 del capítulo 16. Porque aquí, versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la mañana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Entonces, aquí nos tenemos que preguntar, ¿será que Jesús resucitó en cuerpo, de carne y hueso? ¿O fue en espíritu? Porque para Pablo, si ustedes cuando miren el tema de la resurrección en Pablo, él lo toma como si hubiera resucitado espiritualmente. Porque el mismo Pablo dice que la carne no tiene nada que ver en el cielo. Y luego es muy corto lo que dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos. Así que luego habla de la ascensión y dice: y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo. Después que les habló, el Señor fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y no dice nada más. ¿Usted cree que un hecho tan trascendental como estos requiere solamente 2 renglones? Pero así es como lo tiene Marcos. Entonces, lo que se ha podido llegar a esclarecer es que estos versículos fueron añadidos. Otra mención de la resurrección la tiene Mateo, y el libro de Mateo fue escrito más o menos un poco después del año 80 de la era común. Cuando usted lee el libro de Mateo sobre la resurrección, ahí ve que hay un poco de información que está añadida, que tiene un lenguaje sobrenatural y amplían los detalles del relato de la resurrección. Por ejemplo, en Mateo 27, capítulo 27, versículos 52 y 53, Mateo está hablando de que se abrieron los sepulcros y que muchas personas resucitaron y que fueron y visitaron a otras personas. Si eso hubiera sido verdad, yo creo que muchas otras personas lo hubieran mencionado en muchos otros documentos. Pero esto no lo menciona ni siquiera. Ni lo menciona Marcos, ni lo menciona Juan, ni lo menciona Lucas. Solamente Mateo. Ni lo menciona Josefo, que fue el historiador judío de la época. De una resurrección de muertos. De mucha gente que resucitó. Eso no tiene ninguna evidencia. Y luego, más tarde, Lucas, en el año, más o menos después del año 90, ya colocan las apariciones de Jesús de una forma física. Y para hacerlo ver que él realmente había resucitado de una forma física, ya lo presentan comiendo pescado y pan. Y en Juan, que fue en el año 100 ya, más o menos, o sea, 70 años después de la muerte de Jesús, ponen a Tomás como el incrédulo que tenía que poner el dedo en la llaga del cuerpo de Jesús para probar de que sí era el cuerpo físico. Así que la historia se amplía, se embellece y se incluye la aparición física, cosa que antes no estaba descrita. Ahora, no fue la creencia en la resurrección lo que creó la devoción a Jesús. Fue todo lo contrario. Fue la devoción a Jesús lo que condujo a la creencia en la resurrección.
Y el primer documento, como ya dije, se lo debemos a Pablo. Y hay una cosa aquí, en que el dato que Pablo da se trata de una escueta interpretación de la resurrección sin la escenografía y el montaje artístico de apariciones 40 o 50 años después que presentaron los evangelistas. Entonces, si mucho de lo que escribió Pablo se transformó en escritos en los evangelios, ¿por qué Pablo, que no dijo nada de apariciones ni de detalles sobre las apariciones físicas, viene a ser un tema tan extendido en los evangelios? Entonces, es una escenografía que nos ha llevado a imaginar una resurrección como vuelta a la vida del cuerpo, mientras que Pablo interpretó la resurrección como una transformación en otra dimensión. Y Pablo, precisamente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8, dice: lo que os transmití fue ante todo lo que yo había recibido, que el Mesías murió por nuestros pecados. Obviamente que esto está completamente cuestionado, ya lo hemos tocado en otras partes. ¿Cómo lo anunciaban las Escrituras? ¿Cuáles Escrituras anunciaban que el Mesías iba a morir por los pecados de la gente? Ninguna. Y ya hemos explicado que si esto se refiere a Isaías capítulo 53, eso no tiene que ver con ningún Mesías. El siervo sufriente es un tema de los escritos de Isaías que se refiere a Israel como el siervo. Entonces no tiene nada que ver con ningún Mesías. Y tampoco hay un Mesías que sufra. Por lo menos no en la escritura inspirada. Y también dice aquí, como lo anunciaron las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como lo acabo de refutar en Oseas 6, 1 y 2. Porque eso es lo que ellos apoyan citan para apoyar lo que está diciendo Pablo. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos, dice Pablo. Pero, ¿a cuáles hermanos? A la vez. Dice, la mayor parte viven todavía, aunque algunos han muerto. Después se le apareció a Santiago, luego a los apóstoles. Por último se me apareció a mí. Entonces, Pablo no conoce nada sobre los signos portentosos de la muerte de Jesús, ni que se abrieron los sepulcros, ni que hubo un terremoto, ni que una cosa, ni que la otra, ni sobre la tumba vacía. Entonces, para entender el mensaje de Pablo sobre la resurrección, tenemos que olvidarnos lo que dicen los evangelios sobre la resurrección de Jesús, sobre lo que dicen los discípulos de Maús, sobre lo que hablan de la tumba de José de Arimatea, sobre lo que hablan de las mujeres que llevaron ungüentos a la tumba y de otras apariciones. Ahora, también Pablo habla de una aparición a los 12, pero resulta que Pablo se equivocó ahí porque ya no eran 12. Si Jesús se les apareció a los apóstoles, ya no podrían haber 12, sino tenía que haber 11, porque Judas ya había sido descalificado. Pero, bueno. O sea, Pablo solamente había experimentado que Jesús vivía y entendió que había sido constituido Señor y Mesías. La resurrección fue más bien la transformación a un plano diferente, a un orden de conciencia más allá de los límites del tiempo y del espacio. Lo que él llamó el cuerpo espiritual, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44. Para Pablo no hubo una revivificación del cuerpo que hubiera permanecido en la tierra durante unos días y luego fuera elevado a los cielos. Al morir fue transformado.
ya no es un mortal. La muerte ya no tiene dominio sobre él, según Romanos 6:9. Dice, esta carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, si Jesús fue resucitado en cuerpo, según Pablo, no podía heredar el reino de Dios. Así que hay mucha dificultad de imaginar esta transformación porque necesitamos explicarla con los conceptos e imágenes obtenidas en un mundo material. Y no con los relatos de los evangelistas que trataron de plasmar y visualizar la resurrección de Jesús con tantos acontecimientos que realmente ninguno de los evangelios está de acuerdo con lo que los otros dicen. Todos tienen diferencias. Y la historia, a medida que pasa el tiempo, la historia se vuelve más grande y tiene muchos más agregados. Bueno, luego, en el tema de la resurrección, y era lo que quería fijarme, y estamos hasta ahora en el capítulo 1, versículo 10 de Tesalonicenses. Pero realmente es algo que había que repasar y mirar. Ahora, nos vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Y vamos a ver qué nos dice acá en Tesalonicenses capítulo 2. Versículos 14 y 15. Dice Pablo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Aquí se está refiriendo a una persecución. Y luego en el versículo 15 dice, y hablando, obviamente que lo que Pablo habla en el versículo 14, esto nos lleva a Hechos, capítulo 17, versículo 5. Resulta que se refiere al alboroto en Tesalónica. Y para no alargarnos dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Dice, había una sinagoga de los judíos en Tesalónica. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. 3 días de reposo, o sea, 3 sábados. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Allá era donde estaban quedándose Pablo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad. Así que ellos eran acusados de que alborotaban al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Ahora, luego el versículo 14 del capítulo de Tesalonicenses, Pablo está haciendo alusión a ese evento en Tesalónica. Pero es que vamos a decirle unas cosas. Así Pablo estuviera aquí hoy en día, nosotros no podemos aceptar lo que él nos va a decir. Entonces, sabemos que los judíos no estaban aceptando el mensaje de Pablo. Y eran judíos que estaban en la diáspora, no necesariamente en Israel o en el área de Judea de esa época. Estaban en el exilio, en la diáspora. Y ellos tenían el conocimiento de la escritura hebrea y lo tenían a él como una persona que estaba predicando algo que no estaba de acorde con la escritura hebrea. Por eso fuera que a Pablo lo castigaban, lo metían preso, lo perseguían, porque él estaba predicando en contra de lo que enseñaba la escritura hebrea. En el versículo 15 del mismo capítulo 2 de Tesalonicenses dice,
refiriéndose a los judíos. Y si Pablo era judío, ¿cómo él puede hablar de los judíos así? De una forma tan escueta, tan fría. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús. O sea, está acusando a los judíos que mataron a Jesús. Ya hemos dicho que los judíos no mataron a Jesús. Fueron los romanos los que mataron a Jesús. Fueron los romanos los que crucificaron a Jesús. Fueron los romanos los que le hicieron el juicio a Jesús. Y por el hecho de que si él era tenido como un Mesías, tendría que ser rey de Israel en algún momento, y los romanos no podían aceptar eso. Así que a él lo tomaron como un subversivo, y esa fue la causa de la muerte. Pero Pablo dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. A nosotros nos expulsaron, dice Pablo. ¿Por qué los expulsaron a Pablo y a todos los que seguían a Pablo? Porque no estaban predicando conforme a las enseñanzas de la Escritura hebrea. Eso está en el versículos 14 y 15 del capítulo 2 de Tesalonicenses. Luego, para terminar la primera epístola a los tesalonicenses, podemos ir al capítulo 4, versículos 13 al 17, donde Pablo habla supuestamente de un arrebatamiento. Muchos lo toman como un rapto. Pero obviamente que no es bíblico, desde el punto de vista que no tiene ningún fundamento. Pero vamos a leer lo que dice acá. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, y aquí hay una evidencia de que Pablo pensaba que ya Jesús iba a venir por segunda vez. Porque mire lo que dice. En el versículo 15 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor. O sea, que él dice, los que vamos a estar vivos cuando el Señor venga, no precederemos a los que durmieron. Entonces, aquí Pablo obviamente está pensando que Jesús ya está por venir, antes de que él mismo muera, antes de que Pablo mismo muera. Y obviamente que eso no se cumplió. Igualmente, fue algo que si Jesús lo dijo o se lo pusieron en los labios de Jesús, en Mateo 16, 28, él dijo que muchos de los que estaban ahí no iban a morir antes de que él regresara. Y todos murieron y no ha regresado. Así que esto que tenemos ahí es algo que Pablo está hablando de la segunda venida de Jesús, pero eso lo tiene él en su mente porque no hay ningún fundamento para lo que él dice ahí. Bueno, y vamos entonces a tomar la segunda epístola a los tesalonicenses. Y nos vamos a enfocar en un tema que también es un tema muy recurrente en el cristianismo, el catolicismo, que tiene que ver con lo que está en segunda de Tesalonicenses 2:4. Y aquí dice, también dice aquí en el 2:3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y esto está viendo la manifestación del hombre de pecado,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y también habla en el versículo 9, diciendo, 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Es un lenguaje muy confuso, tiene mucho gnosticismo, y es un lenguaje que el cristianismo persevera, y mucha gente persevera en ese tipo de lenguaje. Y tenemos que decir que tiene mucha afinidad con el tema del anticristo, que lo encontramos en 2 de Juan. Y en el tema del anticristo de 2 de Juan, se nos dice que el anticristo realmente, el anticristo es uno que cree que Jesús no es el Mesías. 1 de Juan 2:18. Y comienza, hijitos, es la última hora. Aquí hay otra referencia hacia el concepto de que las personas de esa época creían que ya el fin del mundo estaba cerca. 1 de Juan 2:18, hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. O sea que anticristos hay muchos. No es ningún personaje. Según 1 de Juan, quien fue el que manifestó ese término anticristo, dice, han surgido muchos anticristos. Dice, por eso sabemos que es la última hora. Por eso él decía que como habían tantos anticristos, ya era la última hora, ya era el fin del mundo. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. O sea, eran personas que habían estado en la comunidad y que después rechazaron la creencia de que Jesús era el Mesías. A esos, en 1 de Juan, se les llama anticristos. Bueno, y entonces mirando aquí el contexto del tema de 2 de Tesalonicenses, dice 2:4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. En todo el Nuevo Testamento, el templo de Dios se considera como la iglesia. Nunca se refiere al templo de Jerusalén. Por lo tanto, cuando dice que este inicuo se sentará en el templo de Dios, cuyo ministerio ya está en acción, uno puede imaginarse que Pablo está pensando en las personas que están rechazando su mensaje de un Mesías crucificado. Y por eso él dice que ya esto estaba presente y con el propósito de llevar la iglesia a la apostasía, a la iglesia. Pero cuando aquí está hablando de iglesia, ya está hablando de los que creían en lo que Pablo estaba enseñando, no lo que Jesús enseñó. Por eso hay que tener en cuenta, y Pablo dice que esto duraría un tiempo, hasta que desaparecieran, dice acá, algo que los impedía. Quienes se estaban impidiendo realmente eran las enseñanzas de los apóstoles y lo que quedaban del judaísmo que enseñó Jesús. Entonces, Pablo está viendo una apostasía en términos de los que rechazaban sus enseñanzas. Pero quienes rechazaban sus enseñanzas eran los verdaderos seguidores de Jesús, que terminaron siendo en algún momento y fueron llamados herejes por los padres de la iglesia, que fueron los ebionitas. Y de esto encuentran el tema en el primer video que publicamos en este canal. Así que
Pablo también dice, el inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Ya hemos dicho que el Satanás de Pablo no es el Satanás de las escrituras hebreas. El Satanás de las escrituras hebreas es un lenguaje figurativo de un adversario, alguien que está en contra de algo que alguien va a hacer. Y si Satanás pudiera también ser interpretado como puede ser un ángel que está al servicio de Dios. Puede ser un ángel que Dios utiliza para sus propios fines, no para tentar a las personas, pero para probar a las personas, probar la fe de las personas, como sucedió con Job. Mire que el Satanás de Job tuvo que pedirle permiso a Dios. Entonces Dios tiene control sobre Satanás, quien quiera que sea. Pero nadie tiene, y no hay ningún Satanás que pueda hacer que una persona haga algo que no quiere hacer. Eso no existe. Entonces aquí Pablo tiene esa idea. Pero la idea de Pablo obviamente puede provenir de un tipo de mazdeísmo o la religión persa, que sí creían en un Dios bueno y en un Dios malo. Y podemos decir que obviamente Dios no tiene adversario, Dios no tiene ningún contrincante. Entonces todo lo que sucede en el mundo está bajo el control de Dios. Así que el inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, todo engaño e iniquidad, para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad, dice, por esto Dios les enviará. Okay. Él está hablando de falsos profetas, pero falsos profetas hay hoy en día. ¿Cuántos engañadores y falsos profetas hay hoy en día en las iglesias? Cualquier cantidad. Y muchos dicen, y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Obviamente que es una forma que Jesús le contesta a estas personas que algún día le van a decir, Señor, pero si predicamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús les va a decir, pero yo no los conocí a ustedes. ¿Por qué? Porque esos que predican esas cosas, que hicimos milagros en tu nombre, son personas que, como dice Jesús, les va a llamar hacedores de maldad o violadores de la Torá. ¿Por qué? Porque no siguen mandamiento, no guardan mandamiento. Bueno, entonces lo que tenemos aquí en los temas de Tesalonicenses, primera y segunda, es lo que podemos recuperar de ahí que nos parece o nos pareció importantes. Y vuelvo a repetir, ¿qué nos queda como algo general de lo que hemos dicho hoy? Que Pablo no tenía idea de cómo fue la resurrección. Que Pablo pensó que la resurrección de Jesús había sido de una forma espiritual. Que no apoyaría lo que dicen los evangelios, que fue de una forma física. Pero que debemos pensar que los evangelios fueron escritos 30 hasta 40 años después de que Pablo publicó en el año 50-55 la referencia a la resurrección. Y ahí se incluyeron la porción de una resurrección física. Pero Pablo mismo objeta a una resurrección física para poder ascender al cielo o ser parte de algo que tenga que ver con la divinidad o de estar en el cielo. Entonces aquí vemos que, como lo he dicho antes, hay dos corrientes, hay dos mensajes en el Nuevo Testamento muy claramente delineados. Uno, el mensaje de la predicación de Jesús, sus enseñanzas, sus parábolas, sus milagros, versus la otra corriente
que es la teología paulina, que no se basa en las enseñanzas de Jesús, sino que utiliza la figura de Jesús para hacer de él un personaje que perdona pecados con su muerte y lo diviniza. Y de ahí tenemos también el tema que se relaciona ahí con el tema de que, como dice Marcos, capítulo 20, versículo 20 del capítulo 16, que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y ya hemos refutado esa parte también del Salmo 110. Así que por ahora no me queda más, excepto pedirles que por favor estudien, lean y pregunten. Cualquier inquietud que ustedes puedan tener, se pueden referir a la dirección que aparece al final de esta explicación. Y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias.